Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. No es la primera vez que hablamos de la industria de la aviación en este programa. Y tratamos ya en su día cómo se forjó el invento del autogiro y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Hoy vamos a hablar de él, otra vez, de la mano de una de las empresas totalmente españolas que han sido capaces de llegar al liderazgo en la fabricación de estos aparatos. Y para hacerlo hemos invitado a su directora de negocio, Mabel Olarra. Ella es licenciada en Derecho y cuenta con una larga trayectoria en expansión y franquicias. Llegó a la aviación ultraligera por casualidad y se enamoró de los autogiros y de sus posibilidades, y después de 5 años en ELA Aviación se manifiesta como una entusiasta de estos aparatos y sus posibilidades, como vamos a ver a continuación. Hoy también nos acompaña nuestro colaborador en temas de aeronáutica, Rafael Gómez del Valle, que es ingeniero industrial, compañero mío de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, y además es piloto con varios títulos, porque además eres de autogiros, de ala fija también, y es apasionado de todo lo que tiene que ver con la aviación y en concreto, en este caso, con el autogiro. Así que nada, bienvenida Mabel al programa y gracias Rafael por tu colaboración en este episodio de Profesionales Excepcionales. Muchas gracias por invitarme y encantada de poder enseñarle al mundo un poquito de la pasión que siento yo por los autogiros. Seguro que sí. Muy bien, pues nada, si os parece, primero ya a Mabel, ya sabes, Mabel, ¿no? Sí, Mabel. En esta primera parte os pido siempre que hagáis una semblanza de vuestra personalidad, así que en tu caso nos puedes contar un poco cuál ha sido tu historia personal y profesional hasta convertirte en directora de negocio del más importante y el único fabricante, ¿no?, español de Somos autogiros el único de España, fabricante ¿no? español de autogiros. Luego nos vas a explicar un poco la historia, pero ahora cuéntanos tu historia, a ver. Bueno, pues soy licenciada en Derecho, empecé a trabajar como abogada, siempre ha sido mi primer trabajo, pero... ¿Cómo te vino la vocación de ser abogado? Pues en realidad, ¿qué va? Nunca, ¿qué va? Yo creo que fue a través de las series que veías en la televisión que te parecía muy apasionante el mundo del derecho, esos de son ser los abogado. Juicios en Estados Unidos. Efectivamente. Luego cuando salen aquí los de España, si te fijas, es de lo más cutre. Sí, no tiene nada de glamour. De hecho, yo me di cuenta al segundo año que me había equivocado de carrera, pero aún así empecé. Pero siempre he tenido esa inquietud de hacer algo más. Me llamaba mucho el mundo del negocio, me llamaba mucho otros mundos y al final acabé en una gran cadena de directora de expansión. Entonces pues me dedicaba a hacer franquicias y bueno, pues era dentro del mundo del derecho, pero únicamente con contratos y tratando con mucha gente. Luego con el Madrid, tiempo, ¿no? Sí, soy de Madrid. ¿Trabajabas en Madrid? Trabajaba en Madrid, lo que pasa es que viajaba mucho. Me estaba todo el día para arriba y para abajo abriendo en diferentes puntos de España. Y con el tiempo, pues una persona muy especial para mí me dijo que necesitaba ayuda en un proyecto que tenía algo que ver con el mundo de la aviación, con autogiro. En la vida había escuchado lo que era un autogiro. O sea, yo no sabía lo que era un autogiro, nunca lo había visto. De hecho, mi primera impresión cuando lo vi, digo, si esto vuela, digo, si parece un abejorro. El caso es que, bueno, me pidió ayuda y dije, vale, yo voy a participar contigo, te ayudo a sacar adelante este proyecto, digo, pero con una condición, digo, no voy a volar en la vida. En la vida. Dije, nunca jamás me voy a subir en él. Y me dijo, vale, tú misma. Total, que, bueno, tenemos la fábrica en Fuenteovejuna, en Córdoba, y yo me levantaba a las 6 de la mañana para llegar a Fuenteovejuna. Todas las semanas se viaja a fábrica, con lo cual yo me levantaba a las 6 de la mañana para con mi coche llegar a Fuenteovejuna. Recuérdanos dónde está Fuenteovejuna. Fuenteovejuna está ¿no? Efectivamente. Y además todos los años hacen la obra de teatro, la reproducen, o sea, es un pueblo maravilloso. Pero bueno, está lejos, son 475 kilómetros de Madrid y las carreteras ¿Córdoba, no o siempre... me equivoco? Sí, es en Córdoba, lo que pasa es que está casi más cerquita de Badajoz que de Córdoba, está a 1 hora de Córdoba. Con lo cual, al final, en coche son 4 horas y media, si no quieres que te multen. ¿Pero tú sigues viviendo en Madrid o vas a ir? Sigo viviendo en Madrid. Y lo que voy es todas las semanas, viajo todas las semanas. Entonces, al inicio, lo que era es 4 horas de coche, yo me levantaba a las 6 de la mañana y mi jefe me llamaba a las 9, 9 y media y me decía, oye, que salgo para allá. Y decía, bueno,
Llegó antes seguro. Pues no, siempre llegaba antes que yo volando. Esto 1 semana, 2 semanas, hasta que un día dije, no puede ser. Porque él venía en autogiro. Claro, él iba volando en autogiro. Digo, esto no puede ser, lo tengo que probar. Me subí en el autogiro, me enamoré, no me he vuelto a bajar. O sea, Madrid-Fuenteovejuna tardó 1 hora. Me voy por la mañana, Pero todavía no aterrizo en tienes el fábrica. título, me he enterado. Todavía no tienes el título. A ver, soy alumno, me estoy sacando el teórico. Lo que pasa es que la ventaja que tiene el autogiro es que te permite volar al mismo tiempo que te vas sacando la formación. Te permite volar con tu instructor. Entonces tú puedes ir volando sin necesidad de tener el título porque vas acompañada. Y es tan fácil que es que la primera media hora, y corrígeme si me equivoco, Rafa, lo vuelas sola. Entonces es una maravilla. Ahora hablamos de eso. Es Si muy os fácil. parece, Rafa, yo quería acabar un poco con el tema de tus estudios, tu personalidad. Siempre hablamos de la universidad en España y de la formación. En tu caso, ¿cuál ha sido la experiencia de estudiar Derecho? ¿Te ha servido luego? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que te enseñaran? De lo que has utilizado. La realidad es que sales de derecho sin tener ni la más remota idea de lo que es un juicio, de lo que es hacer un contrato. Sales con un montón de conocimientos teóricos, pero que en realidad cuando los vas a aplicar te das cuenta de que estás muy, muy verde. Muy, muy verde. O sea, lo que te faltaría, según tú, a la carrera es más práctica, ¿no? Por lo menos, o sea, que te enseñen qué es un juicio o que te enseñen a hacer un contrato. O sea, al final sí, te aprendes los artículos, pero nadie te enseña cómo se hace un contrato. Eso lo aprendes luego con el tiempo. Y es cierto que por lo menos cuando yo terminé Derecho, ahora hay un máster que tienes que hacer una serie de... ¿no? Sí, el Para poder habilitante ejercer. para poder ejercer. En mi época estaba el abogado de turno que te tenía 6 meses trabajando sin pagarte, que al final era un poco como el máster, no te costaba dinero, pero al final estabas haciendo lo que el abogado realmente no quería hacer Y lo que no te habían enseñado. y lo que no te habían enseñado. Entonces, bueno, pues sí, sales como un poco decepcionado. ¿Y algo te ha servido para todo Sí, ese primer trabajo? no, pero no solo para eso. O sea, yo creo que en realidad el derecho te da una apertura de mente diferente a la hora de afrontar un negocio o a la hora de ver unas posibilidades. El derecho te marca unos límites y una serie de hechos que sí que te sirven en la vida diaria, aunque no te dediques a ello. O sea, te centra en lo que son las reglas del juego. Totalmente, totalmente. Y luego ver el problema antes de que aparezca. También es una buena cosa que te da el derecho. O sea, cuando tú lo ves con una mente distinta, desde la mente legal, te anticipas a los problemas. Te anticipas a los problemas de alguna manera. Bueno, si os parece, Rafa, o Rafael, perdón. Bueno, yo le te he llamado Rafa, pero De las dos maneras. vale. Vamos a Rafa Mabel, Sí. yo le pongo el acento. Antes de hablar de tu empresa, si te parece, vamos a ver cómo nos expliques cómo vuela y se sustenta en el aire un autogiro y las Venga, diferencias que Mabel, que eres presentan. alumno piloto. Bueno, Explica lo que es un autogiro. Porque Bueno, no es un alumno helicóptero, piloto, ¿no? no, no es un helicóptero. En realidad el autogiro es el padre del helicóptero. Sin el autogiro no existiría el helicóptero. Es un invento muy antiguo de Juan de la Cierva, que creo que además vino Fernando Rosselló a contároslo, que posiblemente sea una de las personas que más sepa de la historia del autogiro. Pero bueno, el autogiro vuela siempre en autorrotación, que es la máxima diferencia con cualquier otro tipo de aeronave. A diferencia de un avión de ala fija o a diferencia de un helicóptero, el autogiro está continuamente en autorrotación. ¿Y qué es la autorrotación? La autorrotación al final es la energía que tiene el rotor, es una energía libre, no tiene ningún tipo de alimentación mecánica que haga que esas palas giren. O sea, en realidad estás como en un molino. O sea, el rotor va libre. va loco. Va- No funciona loco. con el motor. Efectivamente, pero no va alimentado por el motor. El motor es lo que te da la velocidad y lo que te impulsa, pero lo que te mantiene en el aire y lo que te sustenta es el autogiro. Y O sea, la autorrotación. es eso, que consigues Pero las palas que- también hay que moverlas, ¿no? No, las No. palas en un autogiro no se mueven No, como los digo helicópteros. el ataque. El borde No, del no, ataque. tampoco. no tiene. Eso lo haces con el autogiro entero. Ahí no es un helicóptero. Los helicópteros, las palas del rotor sí que giran, sí que tienen ángulo de ataque. Aquí el ángulo de ataque es fijo. ¿Cómo aumentas el ángulo de ataque? Moviendo hacia arriba la parte delantera del autogiro. Pero bueno, el autogiro, por terminar un poco tu buena explicación, en el fondo es que esa velocidad de traslación, ese aire que da sobre las palas del rotor, lo mantienen, a partir de un cierto número de vueltas, lo mantienen girando solo. Por eso no es necesario que vaya embragado al motor. Entonces, esa es una historia que realmente es muy antigua. Hay incluso semillas de árboles que para conseguir distanciarse del árbol madre giran, los hemos visto en España, hay con una semilla, con una hojita que va girando. Bueno, pues esa es autorrotación. En el fondo,
la velocidad de traslación es lo que mantiene girando la hojita, No. La y hoja en del nuestro caso sicomoro. el Estoy rotor. Eso es. recordando, ¿no, Rafa, que había un juguete, ¿no? Sí, sí. Sí. Que se inspiró Juan de la Cierva, ¿no? correcto. De estos que se tiran y va haciendo... Bueno, dicen que Juan de la Cierva llegó a través de modelos matemáticos a manejar todo este tema, que es uno de los méritos, debía tener una cabeza Sí, sí, impresionante. privilegiada, Pero bueno, eso es totalmente. la autorrotación. Pero cuéntanos un poco más. ¿Y dónde está el invento de Juan de la Cierva? Bueno, Lo de la al final, articulación que dicen. claro, al final el invento de Juan de la Cierva lo que consigue es que tú puedas volar sin tener que depender ni de la intervención del piloto, ni siquiera de un motor que te sostenga en el aire. Entonces, al final eso convierte al autogiro en una aeronave tremendamente seguro. Es la única aeronave que ni entra en pérdida ni entra en barrena. Es la única aeronave que no lleva el arco verde, arco rojo. Al final, en cualquier helicóptero, en cualquier avión de ala fija, tú tienes un arco, que es el arco rojo, el arco verde. El arco verde es lo que te mantiene vivo, el arco rojo es donde tienes un problema, porque tienes que mantener una altitud y una velocidad para que la aeronave vuele. En un autogiro no necesitas ni altitud ni velocidad. Te permite volar muy bajo a una velocidad muy corta y se mantiene perfectamente en el aire. Entonces lo que consiguió hacer Juan de la Cierva era superar un problema que tenían en ese momento. Por eso decía Mabel antes que era el padre de los helicópteros. Todos tenían un problema porque una hoja de rotor, son dos hojas en el fondo, la pala que avanza contra el viento, esa pala tiene más sustentación que la pala que está retrocediendo. Entonces todas las alas giratorias volcaban de lado. Lo que llega a hacer Juan de la Cierva es lo que se conoce como la solución más sencilla, la navaja de Ockham, que es una articulación, que es una articulación de batimiento, que lo que hace es que efectivamente las palas van rígidamente unidas y la que avanza sube, la que retrocede baja y se mantiene, se llega a un equilibrio, pero no llega a hacer volcar. Pero eso es mecánica que va sobre el eje. Sobre el eje del rotor. Porque tú me decías antes que había que picar el avión para arriba. Pero eso es diferente. Eso es diferente. El conseguir evitar lo que se llama la asimetría de la sustentación, que es lo que impedía volar a los helicópteros. Eso lo hace el propio rotor. Eso lo hace el propio rotor directamente con una articulación como si fuera la bisagra de una puerta. No tiene más misterio. No tiene Pero nada ese más. es el gran invento de Juan de la Cierva. Y lo importante, que a mí siempre me ha dejado como ingeniero loco, es que eso lo hace a través de las matemáticas. Es una cosa impresionante el nivel que debía tener su cabeza. Entonces, eso es una cosa, eso es evitar el que se vuelque de lado. Y luego lo que decíamos Mabel y yo era que tú no mueves el ángulo de ataque de la pala del rotor. Tú lo que mueves es el autogiro hacia arriba. Cuando quieres frenarlo, por ejemplo, le metes más ángulo de ataque a las palas del rotor, pero moviendo el conjunto autogiro palas de rotor. ¿Vale? En un helicóptero, como tú muy bien dices, efectivamente, sí que tienen la capacidad de levantar y de aumentar el ángulo de ataque. Pero bueno, los helicópteros llevan unos rotores que luego nos contará Mabel cuál es la diferencia y una de las ventajas de los autogiros. Al final han sido un poco arrinconados, ¿no? Por los No, ahora vamos a eso, pero es que ese rotor de un helicóptero, para poder hacer eso a la vez que gira, es complejísimo. Es una ingeniería mecánica, además muy precisa, carísima de mantener. De hecho, es una de las cosas que nos contará Mabel. Y difíciles de volar, ¿no? Y muy difícil. Y muy complicado de formar. Es un piloto de helicóptero, lleva una formación muy larga, muy costosa y muy complicada, porque interviene mucho en la forma de volar que tiene un helicóptero. Claro. Pues si os parece, ahora que sabemos un poco de cómo funcionan los autogiros, hablamos un poco de la historia de emprendimiento que dio lugar a L Aviación. Vale. Sin problema. Bueno, la aviación empezó siendo una empresa familiar. En realidad empezaron en Madrid, en un taller muy chiquitito. ¿Qué año? En el 96. En el año 1900. O sea, la aviación lleva fabricando autogiros desde 1996. Que ya son años, ¿eh? O sea... Y ya había fabricantes, porque esto se fabrica en más sitios, ¿no? En Europa, ¿no? A ver, hay tres grandes fabricantes en el mundo. Uno son alemanes, los italianos y los españoles. ¿En Pero Estados es verdad, Unidos no hay? En Estados Unidos lo que es el mundo de la aviación ultraligera es muy manual. O sea, hay mucha gente pequeña haciéndose sus propios autogiros. O sea, la gente se piensa que... Pues eso, que hacerse un autogiro es como fabricarse un Mecano en casa. Luego tiene ciertas dificultades, pero en América realmente lo que hay es un grupo que se fabrican sus propios autogiros, pero en una fábrica como tal. En cualquier cosa, porque la gente se construye todo tipo de coches, cualquier cosa, tanques, y al final pasan la inspección. Sí, y les dejan circular, sin ningún problema. Cosa, de todas maneras, nosotros tenemos un mercado muy grande en Estados Unidos.
Es un gran Perdona mercado. que te he interrumpido. No. Cuéntanos un poco más. de la Entonces, bueno, historia. pues empezaron Empezó en en Madrid 90 y tuvieron la ocasión de irse a un sitio más grande en Fuentovejuna, donde les facilitaron mucho más las cosas de lo que tenían aquí en Madrid. Tienen su propio aeródromo dentro de la fábrica y, bueno, pues ahí empiezan a desarrollar. Emilio López Alemany, que le conoces, con sus hijos empiezan a desarrollar lo que son nuevos modelos. Es verdad que estuvieron en el 07 y de ahí empezaron a hacer diferentes modelos. Los primeros tiraban de ellos, ¿no? Con un coche. Sí, de hecho el primer autogiro que se hizo se tenía que tirar con un coche para conseguir las vueltas de rotor necesarias para despegarlo. Pero no es solamente anecdótico. En la Segunda Guerra Mundial los submarinos alemanes llevaban un autogiro. Un autogiro que es, en lugar de ser tirado por un coche, lo tiraba el propio submarino, que es lo que se plegaba el autogiro, porque era un asiento y unas palas de rotor. Se plegaba dentro y se guardaba cuando el submarino se sumergía. Iba dentro y cabía por la escotilla. No, es que iba fuera. Si te das cuenta que un autogiro, si le quitas el motor y las ruedas, en el fondo es una silla con un rotor encima. Entonces, ¿qué es lo que hacía el submarino alemán? Cuando necesitaban tener una visibilidad al principio, que no tenían radares, los subían para arriba y claro, le daba una perspectiva, a lo mejor a 60 metros de altura, ves mucho más por la curvatura de la Tierra. Entonces, cuando veían algún mercante... No llevaba motor de No, nada, era una silla con un rotor. O sea, la misma historia que hacían en el principio de ELA para practicar y para jugar, lo hacían los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una historia muy graciosa de utilización. Bueno, por lo menos ya Increíble. sabían para qué servía y le sacaban mucho más partido que actualmente. ¿Y ahora cómo estáis allí? Bueno, pues justo después del COVID llegó una persona, otro enamorado de los autogiros, vio la oportunidad y compraron la fábrica. Entonces, ¿Qué año fue? En el 2020. En el 2020 se compró la fábrica por parte del grupo que yo represento. Los nuevos propietarios Correcto. Llevan 5 años. Llevan 5 años y en Los esos años que 5 años son los que se han desarrollado los 2 modelos más importantes de autogiro que tenemos ahora mismo. Que son los años que llevas tú. Sí, correcto. Correcto. Y en estos años es donde, pues eso, se han hecho los avances más significativos y más importantes y lo que creemos que revoluciona el mundo de la autorrotación. El I+D lo hacéis vosotros. Sí, todo, se hace todo en fábrica. ¿Cómo estáis en la fábrica? ¿Cuántas personas estáis allí? Pues somos, bueno, yo me cuento a mí misma también, somos cerca de 50 personas ya trabajando lo que es en fábrica, entre personas de administración y los que se dedican específicamente a fabricación. ¿Y cuánto estáis sacando de autogiros? ¿Qué producción tenéis? Estamos sacando ahora mismo uno cada 5 días. Se fabrica uno cada 5 días. ¿Tanto mercado hay? Sí, es que es impresionante. O sea, tenemos más de 1.400 autogiros volando en el mundo. Aunque aquí en España seamos un gran desconocido, se utiliza mucho el autogiro. Se utiliza mucho. ¿Cómo resumirías la fabricación de un autogiro? Porque entiendo que ahí hay fibra de carbono, hay incorporación de motores. ¿Qué parte se hace en España y qué parte se hace? Lo hacemos todo. O sea, nosotros lo único que se compran son los motores, que los compramos fuera, pero el resto se hace absolutamente todo en fábrica. Desde la estructura, la fibra de carbono, se pinta, o sea, lo hacemos absolutamente todo. Es un trabajo muy artesanal, muy bonito y realmente, o sea, para mí apasionante, porque ves como de una simple estructura de acero te sale todo el autogiro. O sea, es una auténtica maravilla verlo. De hecho, estáis invitados a veniros un día y visitar la fábrica porque es digno de ver. Es digno de ver. ¿Hacéis algunas jornadas de puertas abiertas? Vamos, Pues no la hacemos gente jornadas que de puertas Dentro de abiertas, poco pero tendréis que hacerlo con tengo esa la producción. libertad de poder invitaros a verla. No, lo digo porque seguro que hay gente que le gustaría ver la fábrica, ¿no? O sea, hay de hecho, ahora mismo sí que estamos un día al año haciéndolo. abren puertas para que la gente lo pueda Nosotros ver. ahora mismo hay mucha gente que nos pregunta y sí que estamos organizando visitas a fábrica que te incluyen incluso una experiencia de poder volar. Puedes visitar la fábrica, ver cómo se fabrican, te explicamos absolutamente todo y además tienes la Una oportunidad de experiencia, volar. como Es las una bodegas. experiencia, correcto. Como las bodegas, pero Correcto. en vuelo. Correcto. Y además de verdad que la fábrica es maravilloso verlo, maravilloso cómo se hace todo y con qué cariño y cómo lo trabajan. ¿Es prácticamente manual? No, maquinaria moderna, ¿no? Me imagino. No te creas, o sea, de hecho ahora con la ampliación de la fábrica es cuando vamos a empezar a automatizar determinados procesos, pero hasta el día de hoy es muy Que con la manual. fabricación que tenéis, que tú has dicho de producción, Uno cada 5 días sacamos. tendréis que empezar a automatizar bastante. Correcto, ahora con la nueva fábrica, o sea, abrimos una nueva ampliación y sí que vamos a automatizar ciertos procesos. Y una pregunta, 50 personas en Córdoba, en Fuentovejuna, ¿no os ha costado mucho
el tener allí a todo ese personal? Porque claro, no debe ser personal, debe ser un personal especializado, quiero decir. Nosotros dedicamos mucho a la formación también. O sea, es verdad que Allí cuesta mismo en la mucho, fábrica. sí, en la fábrica. Cuesta mucho, pero nos sentimos muy orgullosos porque mucha gente del pueblo que quizás no tenía una salida profesional, Les estáis incorporando. les hemos incorporado, les hemos formado y lo que conseguimos es que al final dar vida a un pueblo que al final pues todo el mundo habla de la España vaciada y está muy bien tener un punto en el que tú das esa vida y consigues que pues formar a gente que de otra manera no tendría esa profesión. Nosotros invertimos muchísimo en formación, muchísimo allí. Muy interesante. Oye, los motores, pregunta de ingeniero. He oído hablar de Rotax, ¿no? En los ultraligeros. ¿Utilizáis también Rotax? Sí, Es correcto. el mejor, ¿no? Por lo visto, ¿no? Bueno, no sé si es el mejor, pero sí O que no es sé si hay verdad que muchos es más. Yo el... siempre digo lo de Rotax. Hay varios más. Hay varios Hay varios más, pero es quizás el más conocido, yo diría, ¿no? No tanto alemán, como el ¿no? mejor. Son Suizos, austriacos. suizos. No, Austriacos, austriacos. austriacos, Son sí. austriacos. Curioso. Tiene una gama impresionante. Empezó haciendo motores de 2 tiempos que se utilizaban también y se siguen utilizando en unos autogiros muy pequeñitos que se llaman Girabet, que llevan un motor de 2 tiempos muy pequeño. Son solamente monoplazas, son sillas voladoras. Y empezaron con eso y ahora mismo tienen unos motores, el 915 tiene unos motores de inyección. Bueno, ya estamos usando 916. El 916, el 915 son unos motores Son impresionantes. 100 y pico caballos, ¿no? Son 160. el 916 son 160 caballos. O sea, 160 y pesa 80 kilos, Sí. 90 kilos. o sea, que puede llevar 2 personas. Llevamos 2 personas. Ujú. Llevamos 2 personas. ¿Y te consume mucho? Por curiosidad. Pues me atrevería a decir que como un coche potente, o sea, al final estamos hablando en torno a unos 18-20 litros la hora de vuelo. Luego es verdad que lo hemos comentado antes, el viento te influye. Si Claro, tienes viento consume de más o cara, menos. puedes consumir un poquito más, pero por hacerte una media en torno a ¿Y qué 18-20 depósito llevan litros. de gasolina? ¿Cuánto carga? Son 2 depósitos lo que llevan, que Eso son está 2 bien, por si depósitos acaso. laterales y son unos 80 litros cuando lo llenas full. Ujú. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Sí, una pregunta. Cuando decías que lo hacéis todos, salvo los motores, ¿el rotor también lo hacéis, las palas del rotor? Sí, correcto. ¿Y qué se hace? Es que la pala del rotor es una cosa súper, muy especial. Tampoco os puedo contar todos los secretos. No, hombre, pero cuenta un poco cómo funciona, que son de fibra de vidrio. Claro, nosotros los hacemos nosotros, tenemos nuestro banco de pruebas, de destrucciones, tenemos de hecho unas palas continuamente en vibración para ver la resistencia, la durabilidad, pero lo hacemos todo en fibra de ¿Tenéis vidrio. túnel? No. No. Claro. No tenemos túnel. Lo hacemos, ya te digo, en bancos de pruebas que las Sí, tienes continuamente sí. vibrando 24/7 para ver la resistencia y la durabilidad de las palas. Ujú. Caray, no sabía yo lo de los rotores. Sí. Pensé que era algo muy... No, lo hacemos todo en fábrica. Qué maravilla. Una maravilla, de verdad que sí. No, en serio. Oye, y de allí, ahora habéis abierto en Ocaña. Nos contabas antes. Nos hemos quedado con el aeródromo de Ocaña y una de las posibilidades es hacer la ampliación en Ocaña. Pero estamos ahí, lo estamos valorando, todavía no lo tenemos claro. ¿Ampliación de fábrica Sí, o...? ampliación de fábrica. Ya, Pero en Ocaña estaremos presentes, eso sin duda. para volar, vamos, Claro. no para fabricar por el Para momento. volar, efectivamente. Ya, Muy bien. Si os parece, hacemos un pequeño corte Muy bien. y seguimos después. ¿vale? Genial. perfecto. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Mabel, seguro que alguno de nuestros seguidores se está preguntando cuánto cuesta un autogiro de los que fabricáis. Creo que nos quieres contar también qué modelos tenéis. Yo los he visto, son preciosos. Y además que nos cuentes algo de lo que estáis abriendo mercado en el extranjero. Nos has dicho que además estáis fabricando una cantidad considerable de aparatos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, al final, como os he comentado al principio, en estos últimos 5 años y con la ayuda de Emilio López, que obviamente para mí es la persona que más sabe de autogiros del mundo y es el que al final en estos 5 últimos años ha creado los 2 autogiros posiblemente más revolucionarios de la historia.
Él, si sabéis, es el hijo de Emilio López Alemany y en estos años ha creado... Emilio fue el fundador, ¿no? Emilio López Alemany padre fue el fundador y Emilio López es el que ha sacado los modelos más revolucionarios y trabaja con vosotros. Sí, es nuestro desarrollador de I+D y es el que hace absolutamente todo. Entonces, estos dos modelos que te digo han sido el Evo, que es el autogiro certificado más rápido del mundo, y el Revo, que al final es el único autogiro que despega sin necesidad de pista de despegue. Ese autogiro despega como un helicóptero, tiene un despegue instantáneo y te despega de 0 a 8 metros. ¿Qué significa eso? Pues la revolución absoluta, porque al final lo puedes despegar desde cualquier punto sin que el piloto intervenga, como hemos hablado antes, en el despegue ni en el cambio de paso de las palas. Con esos dos modelos, posiblemente, pues al final hemos revolucionado el mundo del autogiro. ¿Qué velocidad has dicho? Pues te alcanza una velocidad, el más rápido certificado te alcanza una velocidad de 220 kilómetros por hora de crucero. Se pueden hacer trayectos en España de una forma al final desde Madrid llegas a cualquier punto. Al nivel de una avioneta, ¿no? Sí, efectivamente, al final al nivel de una avioneta. Que era un poco la limitación de los autogiros. Claro, y todo esto sin perder la ventaja que tiene un autogiro de fiabilidad, de seguridad y de coste. ¿Pueden ir 2 personas y algún equipaje? Van 2 personas. Al final esto yo lo comparo un poquito como ir en moto. Al final llevas 2 personas y un equipaje pequeñito para llevar una mochila. O sea, es un poco la libertad que te da... Creo que eras motero, me parece, ¿no? Que me has comentado. Pues esto es la libertad de ir como en moto. Al final vas con poco equipaje, pero de una forma increíble. Muy divertida y sobre todo económica, si lo comparas con otro tipo de aviación. Al final, yo, bueno, por comentarte, si tú al final te compras una aeronave, el coste, tú que eres piloto, Rafael, lo sabrás, al final lo que te cuesta es la hora de vuelo. Claro. En un autogiro la hora de vuelo es muy económica. ¿Y vosotros vais a intentar darle alguna solución a eso, como fabricantes? Bueno, nosotros de hecho ya lo tenemos, o sea, hemos creado un concepto en el cual tú al final únicamente pagas por uso. O sea, lo que usas es lo que pagas. Cuéntanos un poco. Pues al final... Eso es nuevo ya. Eso es nuevo ahora, ¿no? Sí, esto es totalmente nuevo. Pero ya se puede hacer. Sí, ya lo podemos hacer. O sea, yo primero me tengo que sacar el título, ¿no? Deberías sacarte la licencia, aunque solo fuera por diversión. Y una vez que ya tienes el título, ¿qué hacemos? ¿Lo alquilamos? Bueno, al final ni siquiera es un alquiler, o sea, en realidad tú vas a pagar por uso. Es decir, yo quiero volar 3 horas, tienes un precio de hora fijo y por ese precio de horas lo que usas es lo que pagas. ¿Que vas a volarlo 3 horas? Pues pagas 3 horas. ¿Qué te evitas con esto? Al final, cuando tú tienes una aeronave, tienes los costes de mantenimiento, los costes de hangaraje, los costes del seguro. Al final tienes un montón de inconvenientes que te frenan a la hora de lanzarte a volar, que yo creo que también eso es uno de los motivos por los cuales el mundo de la aviación en España está tan poco avanzado. Sin duda. Porque al final, entre los costes y la pereza, entre comillas, de tener que buscarte la vida, pues bueno, y luego ¿qué acabas haciendo? Pues acabas haciendo un circuito en el que das vueltas al mismo sitio continuamente, porque no tienes esa visión de dónde puedo ir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Con una serie de infraestructuras que el grupo ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y los autogiros, pues no solo te proponemos que lo pagues solo por usar, sino que te proponemos opciones que puedes hacer con el autogiro. Pues oye, puedes volarte hasta Fuentovejuna, por ejemplo, hacerte una visita a la fábrica, te puedes ir al Manantío, al Bellón, o sea, tienes distintas infraestructuras que te permiten utilizarlo. Entonces damos esa opción de poder hacerlo sin necesidad de comprarte o ser propietario de una aeronave. ¿Y dónde tengo que ir mañana para hacerlo? ¿O mañana todavía no está operativo? Sí, bueno, aparte os podéis venir a Ocaña, que además ya os he invitado a los dos a que mañana os vengáis a Ocaña. Tenemos a través del Instagram de Ocaña o de Fuentovejuna o de ELA, te puedes ir enterando un poquito de todas las cosas nuevas. ¿Y si yo lo quiero tener el mío propio, qué hago? ¿Cuesta muy caro? ¿Os lo ¿Qué puedo va? comprar O sea, a vosotros tienes directamente o vais a través esto al de fin distribuidores? no, nosotros lo que es en España es venta directa y sí que es verdad que en otras partes del mundo tenemos distribuidores. Agentes, ¿no? Sí, tenemos distribuidores. ¿Dónde vendéis, por cierto? Dinos. Pues en toda Europa, Estados Unidos, América del Sur. O sea, en América del Sur tenemos un mercado muy grande también porque allí se usa para trabajos aéreos. Las distancias son enormes. Al final ten en cuenta que cualquier distancia que recorres en Norteamérica, en Sudamérica, me da igual,
pues 100 kilómetros puedes tardar 5 horas con las infraestructuras que tienen en muchos sitios. Entonces, para vigilancia de minas, fincas, se utilizan mucho los autogiros. Una pregunta curiosa. ¿Tenéis formación en tiendas los distribuidores? Porque ellos tienen luego que dar el mantenimiento allí de los aparatos. Sí. ¿O lo dais vosotros desde aquí? ¿Mandáis a alguien? No. No, nosotros tenemos las dos opciones. O sea, nosotros al final hacemos la formación de nuestros agentes o distribuidores o nuestros mecánicos oficiales, hacemos la formación en fábrica, y en el caso de que haya alguna incidencia o cualquier cosa, nosotros los trasladamos también para, pues, si tienen alguna duda o algo más complicado que reparar, mandamos a nuestro equipo donde está el Todo distribuidor. esto con 50 personas. Sí, maravilloso. Oye, pero hablábamos de los Muy precios rentable. antes y no has llegado Sí. a concretar. Si me quiero ¿Qué- comprar entre uno, cuánto y ¿cuánto? Al cuánto? final, esto es como un coche, tienes un abanico de posibilidades ¿entre en cuánto y función del cuánto? modelo, entonces los tienes desde 80.000 euros el más barato a 220.000 euros el más caro. Muy importante lo del alquiler que decía antes, el pago por- Claro. 220.000, que llevará ya todo el tema de instrumentación para volar y... Lo bueno de nuestros autogiros es que salen full equip, o sea, te salen con toda la instrumentación, no vas cogiendo extras, Y o con sea, motor. Sin con motor no lo motor, quiero. con la cúpula, te sale ya con todo, o sea, que realmente no tienes que ir añadiendo cosas al autogiro en función de cómo quieras que vuele, o sea, te salen completos ¿Vas desde al aire o fábrica. llevan capota, no? Llevan capota, pero tienes la opción de llevarlo al aire. Hay dos de nuestros modelos, tanto el que es abierto como el Eclipse 10, tienes la opción de quitarle la capota y poder llevarlo abierto. O sea, muy baratos no son, pero tampoco son extraordinariamente caros. Muy barato si lo comparas con qué. Al final, en el mundo de la aviación sí que son baratos. Lo comparas con un helicóptero por Bueno, barato una que fortuna. sea, menos de No, 500.000 decía, euros. otros ultraligeros también se pueden comprar por esos precios, ¿no? Autogiros. No, pero ultraligeros no autogiros. A la fija, Claro, hombre. que a la fija, ¿no? Pero es que ya me estás hablando de una aeronave No, diferente, no quiero claro. entrar en disquisiciones, quiero decir que, bueno, que son asequibles en cualquier caso. Sí, bueno. Y luego sí. el mantenimiento es caro, lo lleváis vosotros. Si yo me compro uno, lo dejo allí en algún sitio Otra de y las vosotros cosas- os encargáis en Ocaña y os encargáis de Claro. mantenerlo. Otra de las cosas novedosas que hemos hecho es que nosotros tenemos un precio cerrado de mantenimiento. Al final, independientemente, es un precio cerrado con un coste muy económico. Dile, ¿cuánto cuesta? A ver. Pues el coste de mantenimiento Estoy son haciendo cálculos. 20 euros la hora de vuelo. Con 20 horas la hora de vuelo, yo pago la gasolina y vosotros os encargáis de que el el autogiro esté en FTN. perfecto estado, Y el hangar correcto. también, ¿no? Correcto. El pupilaje y todo. Todo. La Pero formación, absolutamente si todo. vuelo más, pago más. Si vuelo menos, pago menos. Y eso no influye en el hangar. El hangar va a estar siempre guardado. Claro, efectivamente. O sea, independientemente de las horas que quieras volar, las instalaciones son las mismas para el que vuela O sea, que una yo hora pago- que para el que vuela 18. Eso sería el mantenimiento de la franquicia, no nos liemos. Eso sería el mantenimiento si lo compran. Claro, eso es el mantenimiento si tú compras un autogiro. Si tú realmente al final lo que haces es en este sistema de pagar por el uso, tú no pagas el mantenimiento, lo paga directamente Vale. el club de vuelo, que Claro, es el que se entonces va a ocupar resumo. de todo eso. Me compro un cacharrito entre 80 a 200, puedo pagar. Y luego pago 20, os pago 20 euros por hora de uso. Le echo gasolina y la pago. Y Correcto. vosotros os encargáis de que el aparato De que el esté bien autogiro mantenido. esté siempre perfecto. Ah, eso está bien. Claro, es una forma ¿Y de volar cuánto- muy diferente. ¿Cuánto cuesta hacerse piloto? Al final el curso está en torno a unos 3.000 euros aproximadamente, 3.900 euros. Porque tengo que dar unas clases teóricas, luego una Claro. práctica en autogiro, ¿no, Rafa? Como has hecho tú. Y ya viene un instructor de fuera, ¿no? Que te tiene que hacer el examen, ¿no? Claro, Alguien el de examen este te lo nivel, pasa ¿no? un instructor independiente al que te ha dado la formación, pero es que es Como los coches, posiblemente... que cuando ya estás preparado, ya no Correcto, sales pero tú. que te diga Rafael, o sea, en realidad es posiblemente la aeronave más fácil de volar. O sea, una licencia te la puedes sacar en 15 horas, que es el mínimo legal que te exigen para ¿Semanas o presentarte a meses? ¿Cuánto examen. puede ser eso? Depende del tiempo que le dediques. Depende de ti, depende O sea, de tu habilidad. Yo, Tú haces primero un examen teórico, y eso sí lo tienes que hacer en AESA. Es un examen teórico de 80 preguntas, donde se tocan muchos temas, meteos, se toca derecho, se toca aerodinámica, performance de la aeronave, etc. Ujú. Una vez que has aprobado ese teórico, es el momento en el que te permiten presentarte a la práctica. Lo que siempre se recomienda es que simultanees la formación teórica con la práctica. Ujú. Una vez que te presentes a la práctica y consigas superar la prueba práctica, ya eres piloto. La prueba práctica, en el fondo, es como en los coches, una serie de maniobras. En un autogiro, en un avión de ala fija, es un poquito más complicado. Haces unas 7, 8, 9 maniobras, empiezas con un despegue, terminas con un aterrizaje.
que son maniobras donde te van valorando también, haces giros alrededor de un punto fijo en tierra, es decir, ese es el examen práctico. 15 horas, como decía Mabel, de teoría, en teoría quiero decir 15 horas de vuelo práctica, pero claro, hay gente que se hace piloto después de 60 horas. Y hay gente que se hace piloto después de 16 horas. Mira, bueno, os eso cuento, como los coches. claro. Pero no hay límite de edad, ¿no? No, ninguno. Y físicamente tampoco tienes limitaciones en el sentido de que el grado de nivel médico que tienes que tener es un grado relativamente fácil. Yo tengo gafas, yo soy miope y me saqué la habilitación de piloto de autogiro con 66 años. Es decir, no necesitas ser un superdotado para volar un autogiro. Y luego encima, lo que te digo, me hablabas de tiempo. Yo ahora mismo tengo una niña que posiblemente sea la primera instructora mujer en España, que no hay, de autogiro. Se ha sacado el teórico en una semana y el práctico en 15 días. Que en realidad son las 15 horas que tiene que hacer, claro. Pero tiene una habilidad. ¿Y sabes qué es la ventaja del autogiro? Que alguien desde cero, que no haya volado nunca, que no tenga ni idea, es más, que ni se haya planteado volar, se saca la licencia de una forma muy asequible y muy fácil. De hecho, es paradójico, pero yo diría, por mi experiencia, que es mejor partir de cero, porque un avión de ala fija y un autogiro, sobre todo, despegan y aterrizan de maneras muy diferentes. Entonces, yo venía con mis vicios, entre comillas, Sí, cierto. de ala fija, y quizá me debió costar un poco más, aparte de mi torpeza habitual. Pero es que cuando partes de cero, es que un autogiro, hombre, yo no diría tanto como que vuela solo, pero es muy fácil de volar. O sea, el plato de 8 metros de diámetro que llevas encima te permite hacer unas cosas increíbles, pero increíbles. De hecho, y hay un montón de vídeos en YouTube que demuestran cómo se maniobra un autogiro. Es la única aeronave que te permite fallos volando. O sea, al final tú puedes equivocarte, puedes volar más y con el autogiro no te caes. Que con otra aeronave te costaría un accidente. Te caes. Por eso se dice que el autogiro no entra nunca en pérdida. Porque es así, es que nunca entra en pérdida. En un avión de ala fija, si pierdes velocidad, hay un momento en que el avión, claro, deja de volar porque no tiene velocidad suficiente. Antes Daniel, que seguro que está viendo este programa, nos contaba y me he quedado con ello porque yo la sensación que tuve, yo tengo un barco, la sensación que tuve cuando cogí el ala fija, para mí no era difícil llevarlo, porque al final lo que pasa a la gente que coge un barco por primera vez es que se cree que lleva neumáticos. Sí. También yo llevo barcos y que le das al volante a la derecha y se va a girar a la derecha o a la izquierda y luego vas deslizándote y te lleva donde la corriente, el viento y el timón te quiere llevar, ¿no? Y tienes que tener en cuenta las tres condiciones. Algo parecido. En el ala fija, cuando vas deslizándote en el aire, vas igual con la corriente de aire, donde quiere ir el avión, y es una sensación parecida, ¿no? Y si os entiendo bien, yo no me han dejado nunca llevar un autogiro, pero si os entiendo bien, el autogiro con el rotor de 8 metros que tú dices es como más sólido, ¿no? Vas más clavado en el aire. Bueno, no notas los brincos que vas No hay dando en una ala turbulencias. fija, no los notas porque pensar que una pala de rotor gira volando a 350 vueltas por minuto y eso significa que la punta de un ala, multiplicar por el radio esa velocidad angular, es que va a cientos de kilómetros por hora. Es decir, una variación en la velocidad de viento de 30 kilómetros por hora ni la ve, es que ni la nota. A ver, otra explicación que estoy intentando imaginarme. Yo cogía la palanca de un avión de ala fija, es muy sensible. Entonces, la palanca casi la tienes que mover milimétricamente, porque lo primero que se te ocurre es moverlo rápido. No, yo entiendo que, por lo que se entiende, el autogiro es más sólido en cuanto a respuestas. Es más estable. O sea, más estable. Más sólido en cuanto a respuestas. Pero es por las palas, por las está variaciones de la pala. velocidad. Las variaciones de velocidad en el viento ni se entera de ellas porque es que las palas van a mucha velocidad. A ver, que nos hemos quedado antes colgados. Yo no me quiero gastar 80.000 a 200.000 euros. ¿Qué opción tengo con vosotros? Yo te digo, vente mañana a Ocaña, vuelas, que es lo primero que creo que tienes que hacer, al final, para que sepas también lo que te estamos transmitiendo a nosotros, claro, para que te enamores. Pero luego, ¿cuánto cuesta esa fórmula que tú decías de que estáis lanzando? Mira, yo si quieres, al final, porque es que hablar de precios es como una cosa extraña. Lo digo para que se anime la gente. ¿La fórmula al final cómo es? Al final la fórmula es, tú pagas una cuota de entrada y con esa cuota de entrada tienes acceso a todas las aeronaves. Y con eso tú únicamente vas a pagar por el uso, por lo que tú uses. No hay una cuota fija mensual, no hay un pago fijo que tengas que hacer, un mes no lo usas, ese mes no pagas. O sea, es simplemente por el uso. El concepto es pagar por lo que usas. Punto. Vale.
poner algo encima de la mesa, porque si no lo tenéis contemplado, imagínate que se lanza alguien que tiene la posibilidad de ir un fin de semana o que suele ir fines de semana a una provincia y no se quiere comprar el aparato, pero tiene que ir a ese sitio y va a estar allí un fin de semana o incluso a lo mejor 15 días y lo va a dejar allí en otro aeródromo de la zona que sea. ¿Eso se podrá hacer también con esa fórmula? ¿Lo habéis pensado? Sí, está totalmente contemplado. Si tú tienes que viajar y dejarlo en otro punto, lo vas a dejar en ese punto y tienes dos opciones. O que luego alguien de la organización te lo recoja, si tú no quieres volver volando y te quieres volver en otro medio de transporte, o dejarlo en otra base diferente. O sea, sí que está contemplado. Eso tenéis que tenerlo en cuenta porque es importante, claro. No, totalmente. Porque, si os puede quedar un aparato inmovilizado en un sitio, imagínate 15 días. Tendrías que ir a por él claro, y cobrar, habría ese servicio, aparte, o tener otra base o dejarlo en una base más cercana, o sea, tendríamos la opción de moverlo dentro de nuestra propia organización. Eso estaría muy bien, porque realmente yo creo que esa aunque no sabes todavía el precio, pero va a ser más barato que un desembolso inicial. Mira, yo creo que simplemente va a ser mucho más barato que el IVA de cualquier aeronave que te compres. O sea, te doy pistas. Y una cosa que me gustaría añadir a mí a esto es que hay gente que piensa que, bueno, pues esto que me están diciendo 80.000 es mucho, pero me voy a juntar con dos amigos que nos llevamos muy bien porque estudiamos en el colegio juntos y lo vamos a comprar entre tres. A ver, la multipropiedad los barcos, tiene muchísimos problemas. Lo de los barcos no funciona. Y además hay anécdotas curiosas. Siempre el número de multipropietarios tiene que ser impar. Hay un montón de aviones parados en los hangares porque lo compraron un número par de propietarios y aunque parezca una estupidez, ocurre que llega una avería gorda, la mitad de ellos quiere pagar, la otra mitad no quiere pagar, y el tema jurídicamente está parado y el avión creando polvo dentro del hangar. Con lo cual, esta solución que estás dando, Mabel, a mí me parece súper interesante. Es que eso no hay opción. O sea, si hay una avería, la propia organización es la que va a pagar esa avería. No, yo entiendo que esa fórmula es revolucionaria. Si al final totalmente. La gente empieza a conocer, de hecho estamos aquí intentando que la gente lo conozca. Yo creo que si la gente lo conoce y a un precio asequible puede revolucionar realmente. Totalmente. Mira, yo en los años que llevo todavía no conozco a nadie que se haya bajado de un autogiro y haya dicho, uff, qué pereza, no quiero hacer más. O sea, no conozco a nadie, de verdad, pero que no tenga nada que ver, o sea, que no se haya planteado ni ser piloto, que no se haya subido y abajo y haya dicho, yo quiero sacarme la licencia. Conoces lo contrario, ¿no? La que no Correcto. Se quería subir. Justo, eso lo sé de buena mano. Se nos ha olvidado un coste que es importante, que es el seguro. Entiendo que si yo me lo compro y tengo que pagar mi seguro, no va a ser un coste no es banal. Barato, no. El y en seguro, este caso el seguro lo cubrís vosotros. Lo cubrís, también con sí, el precio. correcto. Es mucho más. Además, el coste del seguro es un coste importante. Lo estás pagando, muevas o no muevas el cacharro. Totalmente. Y aparte tiene que estar preocupado de ello. Y luego tienes la garantía de que vosotros ya os preocupáis de que no se caigan por fallos de mantenimiento. No, totalmente. Nos interesa. Para nosotros la seguridad es fundamental. Y nosotros incluso nos regimos por reglas que no se aplicarían en la aviación ultraligera y nosotros cada 100 horas revisamos el autogiro completo. ¿Cuál es la parte más delicada en una revisión de un autogiro? La parte que se suele estropear con más frecuencia. Es que también depende mucho de las manos. De quién lo use, claro, depende mucho de quién lo use. Al final, cuando tú un autogiro lo usas para escuela, pues lo que más suele fallar es el tema prelanzador, correas. O sea, al final, dependiendo un poquito del uso que le des. Pero es que un autogiro es muy sencillo de reparar. Sí, la verdad es que no tiene. Es muy sencillo. No tiene una parte. No tiene una parte que digas que es más delicada o quizás más costosa de reparar. O sea, el autogiro es muy sencillo. No, pero sobre todo la idea de llave en mano, entre comillas, para el mantenimiento eso es maravilloso. definitiva. Yo te pago tanto y yo quiero y me olvido y lo tengo maravilloso. Y me voy con mi certificación oficial. Totalmente, sí. Que está revisado. Nosotros le ponemos la etiqueta de revisión puntual y certificado. Rafa, ¿qué estás haciendo ahora cuando vuelas? Pues lo que decíamos al principio, buscando dinero para echar horas de vuelo. Básicamente esa es mi vida. Entonces, claro, sale carísimo. Sale muy caro. Tú tienes ahora mismo sitios donde puedes volar por 160 euros a la hora y sitios donde puedes volar por 250 euros a la hora. Y con máquinas muy viejas. Y con máquinas viejas. Hombre, sí, hay de todo, ¿no? Pero claro, la opción que vais a poner vosotros en marcha me parece que es... Además, nosotros nos comprometemos siempre a tener los últimos modelos dentro de la organización y del club, porque al final, ¿qué pasa? Que es lo que comentaba. Sí que es cierto que tienen aparatos muy antiguos que al final, pues dan muchos problemas. Una pregunta que creo que no hemos cubierto. ¿Cuánto dura un aparato de estos? Los vuestros mucho. Muchísimo, toda la vida.
O sea, es que no tiene... O sea, la parte mecánica seguramente con mantenimiento. Efectivamente, no con un buen mantenimiento te dura y el motor, eternamente. lo que dura un motor de calidad. De hecho, yo todavía veo autogiros por ahí que deben tener más de 30 años fácil, Sí. pero un motor son 2.000 horas más o menos lo que te viene a durar. Ujú. O sea, que son muchas horas de vuelo. Pues nos quedan unos 10 o 9 minutos, así que si os parece, Mabel, yo creo que no debe ser fácil emprender un negocio como este. Y mucho menos competir en un mundo donde la exigencia de la normativa, ¿no? Porque la normativa es muy fuerte, es tan intensa. Sugiero que acabemos esta entrevista hablando del panorama de la aviación en lo que se refiere al autogiro un poco y su futuro, ¿no? Así que yo sé que hay, bueno, si queréis hablamos de otros países, la normativa en España, el por qué aquí no se pueden utilizar Sería para bueno otras lo que ha labores contado que no Mabel sean antes deportivas. efectivamente, del cambio de normativa, porque hasta ahora solamente se podía utilizar en usos deportivos. Y claro, un autogiro te permite, como nos va a contar Mabel, un montón de cosas por la maniobrabilidad y por el coste. Y por el coste. Cuéntanos un Pero hay poco. otros países que sí que se pueden utilizar para labores Sí, de sí. O vigilancia, sea, bueno, aquí también la policía, ¿no? Me dijiste tú una vez. Hubo un intento. Hubo un intento, lo que pasa es que es verdad eso, que al final el autogiro yo creo que ha sido un gran desconocido, a pesar de toda la historia que tiene, o como comentaba él, que ya los alemanes lo utilizaban en un submarino. O sea, tú ten en cuenta que por el coste de sacar un helicóptero, 1 hora de vuelo de un helicóptero, puedes sacar 20 autogiros. Tú imagínate eso si lo trasladas a prevención de incendios. O sea, un helicóptero llega al incendio cuando ya es inevitable, cuando ya hay que apagarlo. Tú puedes tener un autogiro volando continuamente a un coste muy bajo para detectar los incendios en una etapa muy temprana y que luego sea mucho más sencillo de extinguir. Y con unos pilotos que cuestan muy poco. Y con unos formarlos. pilotos que cuestan muy poco formar. Vigilancia de carreteras. Tú al final, los no se lo helicópteros digas a la salen DGT, cuando salen. Que nos ponen una cámara, un autogiro Ya. vuestro, y empiezan a montar. Es viable, yo siento decírtelo, y es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que el autogiro es un gran desconocido y luego la normativa nunca nos ha ayudado porque al final era para uso recreativo. ¿Qué es la labor que estamos haciendo ahora y lo que nos empeñamos y estamos peleando muchísimo para que realmente se reconozca que con un autogiro puedes hacer prácticamente lo mismo que haces con un helicóptero por 200 veces menos de coste? Es que es así las cifras, es impresionante. Y es la realidad, Y al final te dicen, bueno, pero es que no, claro, necesitas una pista para despegar. Ya no. Es que ahora con el autogiro, con el Revo, no necesitas una pista para despegarlo, puedes despegar desde un campo. Pero aunque no fuera el Revo, cuéntales que tú puedes Bueno, despegar en 60 metros. Para y aterrizar en luego sí que menos. necesitas un poquito de espacio, ¿no? Lo puedes Para aterrizar. rodar. Yo te enseñaría, depende de la pericia del piloto. Al final, también te estamos muy equivocados. Nos creemos que un helicóptero hace así. Un helicóptero cuando despega no despega 100% en vertical. Un helicóptero cuando despega tiene un cierto movimiento hacia adelante para poder despegar. Y el aterrizaje, hemos aterrizado en sitios curiosos. Te diría que en 10-20 metros aterrizas sin ningún problema. De hecho, es una maniobra de examen, Claro. el aterrizaje de precisión. Pero bueno, una Justo. cosa que es que nos estaba contando Mabel, que bueno, los Revo, una maravilla, el despegue vertical, pero son muy caros. Entonces, si alguien dice, bueno, pero es que yo tengo muy poca pista, bueno, un ELA-10, por ejemplo. Un ELA-10, ¿en cuánto puede despegar? Te diría que en 30-40 metros despegas sin problema. Es que es una pista ridícula. En 30-40 metros. Pero yo Que te eso comentaba casi no comparándolo es una- sobre No, todo lo con sé, el lo sé, helicóptero. pero es que para Al que la final, gente se dé cuenta que incluso un helicóptero, un autogiro que no es el Sí. Revo, es que en 30-40 metros hace el despegue y hace el aterrizaje. Sí, sí, o sea, es que no totalmente. necesitas más. Y como decía Mabel, en plan discreto, dice, hemos aterrizado en sitios increíbles, en caminos de tierra, en sembrados, porque es que el autogiro casi se posa. No es que aterrice, es que casi se posa. No tiene casi Hay ni un que rodar. vídeo que deberíais ver en el Instagram de la aviación, que el piloto quita la llave del motor, Y la enseña. Sí, la sí. enseña y te aterriza en la pista. O sea, él lo hace fuera de pista, quita la llave del motor y te enseña cómo dirige el autogiro a pista y lo posa en pista sin motor. Es un vídeo que creo que merece la pena verlo. Qué valiente. Sí, no, bueno, tenemos un piloto de fábrica que es maravilloso. Es Francis, no sé si lo habéis oído hablar de él, se ha recorrido África en autogiro. Hemos cruzado los Andes con un autogiro por la altitud. Eso no lo hemos dicho, ¿qué altitud es? Claro, pues nosotros hemos cruzado los Andes por el Aconcagua con un autogiro donde un avión hubiera partido las alas por la presión, con oxígeno obviamente,
pero el autogiro no tiene o sea, el límite es tu cuerpo, el Bueno, que tienes volando un y la autogiro. turboalimentación del motor. Claro, pero el turbo admite muchísima altura, claro. Legalmente son 10.000, ¿vale? 10.000 pies, y luego a lo largo de tu vuelo 3.300. no pasarte de 30 minutos, puedes subir hasta los 13.000 pies. Pero eso es por motivos legales y por motivos de oxígeno del piloto. Correcto. Por el autogiro, el récord mundial es mucho más alto. Yo no sé si son 30.000 pies. O sea, no tienes... Sí, fue una señora, además, una chica. 10.000 metros. Sí, no, una cosa impresionante. Si es que el límite lo tienes llevando tú el oxígeno en lo que tú has hablado del motor. Pero un motor turboalimentado puede subir muchísimo. Increíble. Y luego, pues esto, al final, ahora mismo estamos con el mundo drones, que parece que se acaba el mundo en los drones, que van a llevar pasajeros, bla, bla, bla. Y al final es verdad que los drones tienen su función y su utilidad, pero también normativamente hablando estamos a años luz de que un dron pueda transportar un pasajero. A día de hoy, un autogiro es una aeronave certificada que te puede transportar un pasajero de un punto A a un punto B. 2. Los vuestros son Contando para con dos, el ¿no? piloto. O sea, te hablo de alguien que no vale. sabe volar o que no tiene la licencia. O sea, en realidad con la nueva normativa ya sí que te permiten hacer ciertos trabajos aéreos y con, Arrastrar un cartel, y con un básicamente. porcentaje. O sea, sí que es Arrastrar un verdad cartel publicitario, que creía todavía yo. no estamos en el... O sea, te permiten no te marcan tanto el límite de lo que puedes hacer, sino el porcentaje de la facturación de tu empresa que puedes destinar a trabajos aéreos. Es lo que te marca la normativa ahora mismo. Muy aeronáutico, por cierto. Sí. Aquí no hablamos de política, pero sí de la administración. ¿La administración que os está ayudando? Aparte de la normativa. ¿Os ¿Tengo han que ayudado? contestar a eso? Por supuesto. La administración no tiene que ver nada con la política. En este país sí, porque la tenemos politizada, pero No quiero ser injusta. Sí que es verdad que a día de debería hoy, de ser... por ejemplo, en Andalucía, pero es eso, el trabajo de darnos a conocer que estamos haciendo ahora, que es quizás lo que faltaba en el mundo del autogiro, y sí que están montando mucho interés en ayudarnos, incluso aquí en la zona de Madrid, Las Rozas, el alcalde de Las Rozas ha mostrado mucho interés en lo que es, o sea, sí que estamos, y Aviación Civil, a esa es verdad que creo que por fin se ha dado cuenta que somos los únicos fabricantes en España de autogiros y nos están ayudando muchísimo a la hora de colaborar con nosotros y de homologar y certificar, correcto. O sea, no me puedo quejar. Es verdad que sí que es cierto que ahora mismo sí que estamos en ese buen camino. Os habéis hecho con Ocaña. Cierto. Sí, recuerdo Ocaña, vuelos sin motor, veleros, etcétera, etcétera. Bueno, y un antiguo aeródromo militar. Tú sabes que ahí se Sí. formó rey padre y rey hijo, se formaron allí como pilotos militares. Mucha gente ha hecho vuelos sin motor allí, muchos pilotos. Sí. ¿Eso va a seguir funcionando así también? Sí, están ya. De hecho los veleros de Ocaña están ya operando en Ocaña otra vez. ¿Cuándo empecéis a fabricar veleros en España? La competencia de los Blanic. Bueno, mira, no me des ideas. Yo las recojo. No me parece mal. Tener esa industria en España, ¿no? Sí, sí que es cierto que al final España no tiene mucha historia aeronáutica. Nos faltan proyectos y nos falta iniciativa de aviación. Construcciones aeronáuticas hacia aviones. Ahora es Airbus. O sea, sí que ha habido industria aeronáutica en este país y se ha cuidado bastante en el pasado. Ahora, bueno, con Airbus ya somos parte de la industria aeronáutica en Europa. Pero aquí en construcciones aeronáuticas sí son reactores de formación. Pero estás hablando de otro tipo de aeronáutica. Al final se destina, claro, está en no pañales, es efectivamente. Y tenemos un clima y una geografía que son idóneos para volar. En Francia, que se vuelan, o sea, muchos menos días al año que en España, por al final por la climatología que tienen, hay 8 veces más licencias que en España. Es una barbaridad. Pues no sé si queréis algo que nos haya quedado en el tintero. O sea, por mi parte ya nos queda muy poquito para cerrar. Quería daros las gracias, impresionado Mabel, además, porque defiendes a tu empresa y además al vuelo recreativo de una forma extraordinaria. Chapo. Y Rafa, muchas gracias también a ti, porque ha sido a gusto. Las preguntas que has hecho son de lo más interesante. Así que os dejo concluir si queréis. Nada, agradeceros la oportunidad y simplemente decir que yo creo que es la primera vez en mi vida que más que trabajar me divierto. Bueno, el programa se trata de divertir y formar a la gente y crear opinión divirtiendo, ¿no? Efectivamente. De eso y se yo ahora trata. mismo adoro mi trabajo. Entonces estoy encantada y muchísimas gracias por la oportunidad. No solamente seguro que disfrutas porque lo transmites. Rafa. Yo nada, que gracias a Ela por la oportunidad que vamos a tener todos los pilotos de volar barato.
Que muchas gracias. Encantada. A ver si lo ponéis en marcha. Y reitero mi invitación, mañana os quiero ver volando a los dos en Ocaña, ¿eh? Probablemente, probablemente. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.